en el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir entonces mirando las Sagradas Escrituras. El tiempo corre y si no nos damos cuenta llegan las 9 rapidito y hay que despedirnos. Voy a leer un versículo de la palabra de Dios, les voy a mostrar acá. Vamos a mirar hoy el libro de Apocalipsis, les digo. Y vamos a mirar aquí un verso de la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo número 4, versículo número 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¡Aleluya! Eso muy pronto ocurrirá, mi hermano. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí a través de estos canales oficiales de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en los Estados Unidos para hablar de esta esperanza que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Esta esperanza que el apóstol Pablo, inspirado por tu Santo Espíritu, llama esperanza bienaventurada, sumamente feliz. Esta dichosa y bendita esperanza que tenemos nosotros, tus hijos, que en cualquier momento saldremos a recibirte en las nubes y estaremos para siempre en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser claros. Coloca palabras apropiadas para transmitir el mensaje con claridad, con eficiencia, y que los oyentes de este programa puedan comprender esta esperanza que tenemos nosotros, tus hijos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado hablando. Ya no puedo decirle que ahí están los programas grabados, porque ya no están grabados. Ya no están allí, pero bueno, hablamos en otras oportunidades, hablamos de las razones por las cuales estamos seguros, convencidos que la iglesia no pasará por este periodo conocido como la Gran Tribulación en la Biblia. Se conoce este periodo así, y es un periodo que hemos estado estudiando a través del estudio que hemos hecho, valga la redundancia, estudiando con el estudio del capítulo 24 y 25 del Evangelio según San Mateo, el discurso escatológico de Jesús en el Monte de los Olivos. Y el tema que predomina allí es el tema de la Gran Tribulación. Hemos hablado de eso ampliamente. Y ahora estamos ya, como les decía, en un epílogo, en la parte final, viendo algunas razones, algunos argumentos bíblicos, teológicos, por los cuales estamos convencidos que la iglesia será liberada, será sacada fuera de este periodo del cual se habla ya para el pueblo de Israel y para los gentiles, pero no para la iglesia. Hemos visto que, entre lo que hemos hablado ya en programas anteriores, hemos hablado del carácter protector y las promesas fieles de nuestro Señor Jesucristo, su carácter amoroso, su misericordia, el que la iglesia, lo más preciado para él, tenga que pasar por la gran tribulación, contradice estas doctrinas que nos muestran un carácter compasivo, misericordioso de parte del Señor. La gran tribulación es un periodo enfocado primordialmente en Israel y también en las demás naciones, en los gentiles, pero no se menciona nunca la iglesia vinculada con este espacio de prueba, de tormento y de juicio. Mientras que para la iglesia lo que hay son promesas de liberación. Miramos algunos, quizás no todos, de los versículos que nos hablan acerca de la promesa de ser liberados del periodo de la ira que vendrá. Y vimos que eso es consecuente con la doctrina de la justificación. Habiendo sido justificados, pues mucho más seremos salvos de la ira, dice un verso. No sé si este fue el último programa o no, pero hablamos de que hay que aprender a distinguir entre las tribulaciones del cristiano, que hay muchas,
pruebas, tribulaciones y la gran tribulación. Una cosa son las tribulaciones de este tiempo presente y otra cosa es la gran tribulación. Los cristianos pasamos por tribulaciones, pero no por la gran tribulación. Creo, si mal no recuerdo, que hablamos de la inminencia. Creo que eso fue lo último que tratamos, el tema de la inminencia, como en las epístolas la iglesia desde el periodo apostólico está esperando al Señor Jesucristo. Luego eso no da pie para pensar que faltan 5, 3 años y medio, 7 años, no, ni en medio ni después. Eso puede ocurrir ahora, en este momento, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esa expectativa inminente, creo que eso lo tratamos. Si no, pues me recuerdan por allí y lo veremos en otro programa después. Pero creo que sí hablamos de la inminencia del regreso de Cristo, que perdería sentido hablar de la inminencia cuando todavía falte, no falta nada. Y ahora vamos a meternos de lleno entonces en la iglesia, en el libro de Apocalipsis. Vamos a mirar la palabra de Dios y yo quiero mostrarles la Biblia para que comparemos algunas cosas. A ver, ¿dónde comparto la palabra? Aquí, ahí está. Vamos a mirar varias cosas del libro de Apocalipsis, hermanos. Vamos a ir con paciencia mirando algunas cosas muy interesantes de este libro. Ustedes saben que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Por eso en inglés el nombre del libro es precisamente el libro de las revelaciones, ¿no? Ahí comienza el libro diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Creo que sí, estoy casi seguro que hablamos de la inminencia. Estoy pensando en si lo hablamos o no. Bien, entonces, para hablar acerca de este tema, yo quiero decirle primero que todo que en los capítulos 1, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro del Apocalipsis hay una palabra que se repite mucho y aquí la tengo marcada, es la palabra iglesia. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 tiene, repito, mal contadas 19 veces la palabra iglesia. Así que, pues, estos capítulos introductorios se centran de manera inequívoca, porque una manera práctica de ver de qué se está tratando algo es mirar cuántas veces se repite, ¿no? ¿Qué palabras sobresalen? La palabra iglesia, o en el griego, en el texto original en que describió el libro de Apocalipsis, eclesia o eclesía, como pronuncian algunos. Realmente sí, más bien sería como eclesía, porque el acento está al final. Entonces, esa palabra eclesía, que traducen como iglesia, en nuestras versiones aparece, le digo, un par de decenas en estos primeros 3 capítulos. Luego, tenemos que entender, sin hacer mucha exégesis y mucho esfuerzo, que estos capítulos nos hablan de una iglesia, o vamos a decirlo, de unas iglesias históricas que existieron específicamente en Asia Menor, iglesias locales, pero por implicación también se nos está hablando de la iglesia universal a lo largo de toda la historia. O sea, estos capítulos que algunos interpretan como etapas consecutivas una después de la otra, tienen sus argumentos. Realmente son capítulos que se dirigen a la iglesia en cualquier época, en cualquier momento, incluso en el tiempo presente. Algunos pues piensan que ya estamos en la última etapa y yo lo creo así, pero no necesariamente quiera eso decir que el mensaje para Sardis, por ejemplo, en este caso no tenga
sentido para la iglesia del siglo XXI. Claro que sí tiene sentido también. El mensaje a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todos están vigentes porque son palabra de Dios. Entonces yo creo que aquí este número 7 significa plenitud, significa la iglesia completa, la iglesia entera, la iglesia universal. Y el Señor Jesucristo, que una tarea interesante es mirar los títulos, ¿no?, que se le da a Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Quién es el que habla? El que habla es el Señor Jesucristo, pero hay varios, ese es otro tema interesante, ¿no? ¿Quién es Jesús? En el libro de Apocalipsis. Es el que da las instrucciones a las iglesias, entrega mensajes, algunos de elogio, a veces también de reprensión, hay una alabanza para algunas y unas recomendaciones, algunas advertencias. Yo te recomiendo tal cosa. Y también hay algunas promesas. Entre esas promesas vamos a mirar 2 específicamente que nos ayudan a comprender esto de lo que estamos hablando. En este versículo 28 del capítulo 2 tenemos una de esas promesas significativas que se le entregan a la iglesia en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a Tiatira. Dice, y le daré, ve que está subrayado allí, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Volveremos a esa frase también interesante que se repite mucho al final de cada mensaje en estos primeros capítulos. Entonces es interesante, hermanos, mirar aquí que en Apocalipsis 22, el versículo 16, el Señor Jesucristo se identifica a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana. Yo tengo subrayado, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí en el último versículo dice que le daré la estrella de la mañana. Está refiriendo al Señor Jesucristo. Simbólicamente esa estrella, se podrá averiguarlo, la estrella de la mañana, dicen los que estudian esto de los astros, especialmente la navegación, como se hacía antiguamente, guiada por las estrellas, indican que esa estrella, la estrella de la mañana, es la estrella que aparece a la hora de más oscuridad en la noche, justo antes de que empiece a aclarar el día, justo antes de que empiecen las tinieblas a huir y la luz a llegar, aparece en el cielo la estrella de la mañana. Así que recibir la estrella de la mañana pues sugiere una unión con Jesucristo, que es la estrella de la mañana, una unión íntima con Él y una participación en ese evento glorioso que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué ocurrirá? Repito, antes del periodo conocido como la gran tribulación. La venida del Señor en gloria y en poder, de la que participaremos nosotros, demanda que nos reúna también antes. La venida antes, por su iglesia, antes, para recogerla, antes de que empiece ese día del juicio, el día del Señor que estudiamos en los capítulos 24 y 25 de Mateo, pues se ve reflejada acá. Esa es su venida antes de los juicios, antes del periodo de la ira, que va a comenzar a escribirse enseguida. Ya vamos a verlo en el libro de Apocalipsis del capítulo número 6 en adelante prácticamente. Entonces, esto es para la iglesia. Para la iglesia. Para el pueblo de Israel tenemos otra promesa. En Malaquías, el capítulo número 4, dice la escritura: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Contraste
entre la promesa dada a Israel y la promesa dada a la iglesia. La iglesia recibe la estrella resplandeciente de la mañana, mientras que a Israel se le promete el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, ese sol de justicia se levantará sobre el pueblo de Israel con restauración, con sanidad, después de ese periodo terrible conocido como la angustia de Jacob, ese periodo de tribulación. Esa es una diferencia quizás de un tipo tipológico, simbólica, pero refuerza la distinción que hacemos entre el programa que tiene Dios para el pueblo de Israel y el programa que tiene Dios para la iglesia, particularmente en la etapa final, en esta escatología. Pero aparte de la promesa hecha a la iglesia en Tiatira, hay otra promesa hecha a la iglesia en Filadelfia, capítulo número 3 y versículo número 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Tengo aquí resaltado esto, aunque no se nota mucho. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Te guardaré. Esta interpretación que hacemos de esta palabra, prácticamente ser guardado de, se basa pues en el texto griego, ¿no? Yo voy a mostrarles aquí un apunte de un libro que tengo acá que estaba estudiando sobre griego. A ver, vamos a mostrarlo rápidamente para que notemos nosotros. Aquí tengo las preposiciones, y esta es la que aparece allá en el libro de Apocalipsis, y esa dice, la primera definición es fuera de, desde, de, fuera de. Así que la primera definición que encontramos, la más común de esta partícula seguida de un genitivo, y es lo que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis: te guardaré. Entonces es fuera de, no es ser guardado a través de, sino fuera de. El Señor nos sacará fuera de ese periodo terrible que Él ha establecido para probar a todos los habitantes de la tierra en este mundo. Es una promesa que hace nos va a tener exentos, no vamos a tener que pasar por este periodo de prueba global. Es una de las, digamos, argumentos evidencias de la palabra, una de las evidencias textuales del griego, fuera de, una de las evidencias textuales más fuertes para argumentar, para defender el arrebatamiento pretribulacional. No es a través de, ni en medio de, ni sino fuera de. Te guardaré de. Bueno, en el capítulo número 4 y al final de esto, aquí encontramos el versículo que estábamos leyendo al principio, este versículo número 1. Este versículo fue el que leímos ahora al principio, y este es un versículo que sirve como bisagra, podríamos decirlo así. Un versículo de transición. En este versículo hay un giro, vamos a decirlo. Un giro en la narrativa que se está tomando allá. Apocalipsis es el libro que nos habla de las cosas que fueron, de las que son y de las que han de ser después de estas. Así que aquí tenemos después de esto. En el griego esas palabras metatauta, después de esto, se repite al principio y al final. Vean ustedes que aquí dice después de estas y después de esto. En el griego son las mismas palabras, metatauta. Empieza y termina con las mismas palabras. Es decir, ahí hay
como una marca, una marca. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Repito, se repite después de estas al principio y al final del versículo. Eso establece un énfasis en la frase después de esto. O sea, lo que marca es una división cronológica. Después de esto, ¿qué? Después de la era de la iglesia. Y ya vamos a soportar ese argumento que acabo de dar. Después de la era de la iglesia. Después de esto, ya no va a aparecer más la palabra iglesia hasta cuando Cristo venga con su iglesia. Y lo vamos a demostrar enseguida. Entonces aquí dice: sube acá. Sube acá. Las cosas de Apocalipsis 2 y 3 pasaron y ahora vienen otras. Sube acá. Juan, creemos que es Juan el apóstol, aunque algunos dicen no, que ese es Juan el vidente, Juan el anciano, en fin, pero nosotros creemos que este es Juan el discípulo amado. Es llamado a ascender al cielo a través de una puerta que abre en el cielo. Y una voz como de trompeta nos hace recordar a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, cuando se habla de la trompeta que sonará y los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados y saldremos juntos a recibir al Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. Sube acá. Una voz como de trompeta. Juan aquí es un representante, vamos a decir también un tipo de la iglesia, porque Juan es parte de la iglesia, aunque él también es israelita, pero es parte de la iglesia en este caso. Sube acá, una voz como de trompeta. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es removida de la tierra y ahora comienza una visión celestial, el trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y comienza la adoración, sublime adoración del capítulo 4 y el capítulo número 5 del libro de Apocalipsis. Juan, y por inferencia también la iglesia, cambió de escenario, ya no está en la tierra, ahora está en los cielos, y desde los cielos va a observar los juicios que se van a derramar sobre la tierra, pero va a participar también de una sublime adoración celestial. Pero escúcheme, hermano, desde el capítulo número 4 del libro de Apocalipsis, con este sube acá, hasta el capítulo 19, la palabra iglesia, eclesía, que aparecía, le digo, un par de decenas en estos primeros capítulos, no aparece. Ausencia total de esa palabra iglesia en los capítulos 4 hasta el 19, en lo que se refiere aquí en la tierra. Los creyentes que están aquí en la tierra ya no se mencionan con la palabra iglesia, eclesía. Hasta el capítulo 19, repito, donde aparece ya las bodas del Cordero en los cielos. Y reaparece luego en el final, ya lo veremos en el capítulo 22 también. Bien, entonces, dado que la iglesia, como decíamos ahora, es el foco principal, el tema predominante en los primeros 3 capítulos, pues hermanos, no podemos pasar por alto esta omisión absoluta, completa de la iglesia en estos capítulos, en donde se describe detalladamente todos los juicios que se van a realizar en la tierra. Desde el capítulo 6 específicamente, desde acá comienzan los juicios, los sellos, primero, luego con el 6º sello las trompetas, luego con la 6ª trompeta las copas de la ira. Es difícil explicar la ausencia de la iglesia. ¿Por qué no se menciona la iglesia si tuviese ella que pasar por el periodo conocido como la Gran Tribulación? Entonces, ¿por qué no se menciona? Sencillo, no se menciona porque no está. Este es el argumento del silencio, llaman algunos,
dentro de esta narrativa que fue inspirada por el Espíritu Santo, esta es otra evidencia poderosa de que la iglesia será arrebatada a los cielos antes de el periodo conocido como la gran tribulación. Aparece ella en los cielos, capítulo 4 y 5, adorando al Señor, y luego ya se narran, después del versículo capítulo 6, repito, los que moran en la tierra, los juicios que hay sobre ella. Vamos a mirar acá algunas cositas interesantes del capítulo número 4. El capítulo número 4, el versículo número 4 dice: y alrededor del trono vi 24 tronos, y vi sentado a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y lo mismo dice en el capítulo número 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y lo mismo está también en el capítulo 5, pues esa es la adoración en los cielos. En el capítulo 5, el versículo número 10 dice: nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahí están los 24 ancianos, dice acá en el versículo 8, los 24 ancianos que se postraron delante del Cordero, con arpas, incienso, oraciones de los santos y cantando un nuevo cántico. Bueno, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Hay muchos comentarios, muchas interpretaciones, ¿no? Vestidos de ropas blancas y con estéfanos, coronas en sus cabezas. La interpretación que más nos convence a nosotros es que estos son representantes del pueblo de Dios en su totalidad, redimidos y glorificados. Digo el pueblo de Dios en su totalidad porque estos 24 ancianos podrían representar a los 12 patriarcas del pueblo de Israel, los santos del Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, representantes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Así que aquí están los redimidos de todos los tiempos, la consumación de ese pueblo salvado por el Señor, redimido por el Señor. Están vestidos de ropas blancas, una justicia y una santidad que han sido imputadas a estos redimidos, y sentados también con autoridad y llevando coronas de vencedores en sus cabezas. Así que sugiere que la carrera, la batalla, como dice Pablo, he peleado la buena batalla. Su carrera terrenal, aquí, lo de este mundo, ha terminado. Han sido arrebatados, han recibido sus recompensas, se les han puesto las coronas, y eso todo es lo que nos indica también que han pasado ya por el tribunal de Cristo. Así que su presencia en esa adoración celestial, antes de que se ejecuten los juicios de Dios que van a comenzar en el capítulo 6, indican pues que la iglesia ha sido arrebatada. Ya ha pasado por el tribunal de Cristo, ya ha recibido las coronas, y ahora la iglesia glorificada en la presencia y en la compañía del Señor comienza a ser testiga de ese terrible juicio que se va a derramar sobre la tierra en el periodo conocido como la gran tribulación. Había dicho que volveríamos a esta frase: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es una frase que se repite en cada versículo, en cada mensaje, al final de cada mensaje se repite: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así, desde el capítulo 2, ahí están: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
El que tiene oídos, oiga, en todos los mensajes está. 2, 7, 11, 17, 29, 6, 13, 7 veces cada mensaje. Pero, escuche, no aparece más esa frase que se repite tantas veces en los primeros capítulos, no aparece más en el libro de Apocalipsis. Una frase parecida a esa, con una parte de esa frase, aparece en el capítulo 13, versículo número 9, que dice: si alguno tiene oído, oiga. Parecida, ¿no? ¿Qué le falta a esta frase para ser igual a la anterior que estamos mirando tan repetidamente en la era de la iglesia? Pues le falta lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y por qué no aparece eso? Porque una frase recortada al final. Si alguno tiene oído, oiga. La omisión de la palabra iglesia o de lo que el Espíritu dice a la iglesia no es accidental. Hermano, esto tiene una razón de ser. Es deliberada, es con intención. Interpretamos esto como una señal, una prueba textual. La Biblia lo dice. La iglesia no está presente en el periodo conocido como la Gran Tribulación. La audiencia principal ahora de este mensaje ya no es la iglesia. Por eso no dice, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque no está la iglesia ya. Ya no está presente desde el capítulo 4, fue arrebatada y aparecerá al final del capítulo 19, lo veremos, pero quizás ya no, porque se me está acabando el tiempo. Así que aquí hay un llamado entonces a oír lo que se diría, pero a una audiencia diferente, ya no está la iglesia. Así que oigan, pero no dice quién es, porque allá está el pueblo de Israel, están los gentiles, están las naciones, los que viven en la tierra, los que vivan en ese momento histórico de la gran tribulación tendrán que escuchar también esto. Voy a terminar aquí con algunas objeciones que yo he oído de algunos. Algunos me han dicho, un hermano allá alguna vez en Boca Ratón, me dijo, hermano, no, la iglesia sí está allí porque aparece cuando se dice los santos, y entonces argumentan que cuando aparece la palabra santos, hablando específicamente de los que sufren o son martirizados durante este periodo de la gran tribulación, pues se está refiriendo a la iglesia. Pero frente a esa objeción, nosotros argumentamos, hermanos, que la palabra santos no exclusivamente se refiere a la iglesia. La palabra santos se refiere también al pueblo de Israel y también se refiere a aquellos que, aquí me voy a meter en camisa de 11 varas, pero yo creo que sí habrá gente que será salva en ese periodo de la gran tribulación, que no será la iglesia, porque la iglesia no fuimos con el Señor, pero que hayan salvos, que haya gente salva en todos los periodos que el Señor le permita vivir a la humanidad, eso es evidente y se puede demostrar en la palabra del Señor. Quienes no creen de esa manera, pues dicen, vea, entonces meten a la iglesia, les toca meterla en la gran multitud que aparece en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis. En este capítulo aquí hay una multitud, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas de manos, y cantaban, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. O sea, bueno, y entonces, ¿quiénes son estos y de dónde han salido que están vestidos, la gran multitud? Y entonces, Señor, tú lo sabes, dice él, y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces aquí, quienes no creen que haya oportunidad de salvación para algunos, no estoy hablando de para quienes rechacen ahora el evangelio, que para ellos yo no creo que haya oportunidad de salvación, en el periodo conocido como la gran tribulación. Entonces quienes no creen de esa manera, entonces dicen, hermano, esta es la iglesia, y entonces meten a la iglesia en la mitad de la tribulación, y ahí creen algunos que comienza el periodo terrible de los últimos 3 años y medio. Esos son los meso o metribulacionistas, ¿no? Que creen que la iglesia pasará hasta la mitad de la gran tribulación.
pero precisamente lo hacen para no querer admitir que haya oportunidad de salvación para algunas personas en este periodo conocido como la Gran Tribulación. Bien, bueno, respetable la posición, pero si la iglesia se va en el capítulo 4, pues no se puede ir en el capítulo 4 y otra parte acá. Algunos han llegado a decir, no hermano, en el capítulo 4 se van los que han sido llenos con el poder del Espíritu Santo y aquí en ese se van los que no han sido todavía bautizados. Eso ya es traer de los cabellos, como decimos, pero no es lo que la palabra del Señor ahí dice. Ahí clarito lo dice, son salvos en medio de ese periodo de prueba, de tribulación, lo dice ahí clarito la escritura. Han sido martirizados y se unen entonces a ese grupo en la adoración celestial, pero no están representando a la iglesia, que repito, fue arrebatada antes, sino a los que son salvos. Y ahí lo dice clarito en este periodo de la gran tribulación. Otro es el que aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo número 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son estos decapitados? Entonces dicen algunos, vea, ahí están, hermano. La iglesia sí pasó por la gran tribulación, la iglesia no adoró la imagen, la iglesia no se postró ante la bestia, la iglesia no recibió la marca y entonces aquí está la iglesia que pasará por la gran tribulación. Pues no, estos son identificados específicamente como mártires del periodo de la gran tribulación que se negaron a someterse a la adoración, al dominio del anticristo y van a resucitar al final de la gran tribulación para formar parte también de lo que es la primera resurrección. Serán salvos a causa de su martirio, pero se distingue de la iglesia que fue arrebatada previamente. También entrarán al periodo del milenio, que bueno, ese otro temita interesante, el tema del milenio. Nosotros también somos premilenaristas, vendremos y reinaremos con Cristo sobre la tierra durante 1000 años. Yo creo, hermano Roberto, voy a alargarme un poquitico más para terminar con Apocalipsis. En el capítulo número 13 aparece otra vez otra objeción que he oído de algunos. En el capítulo 13, el versículo número 7, dice la palabra de Dios, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces dice ahí, hermano, ahí están los santos. Vea, ahí está la fe de los santos. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ve, hermano, los santos están ahí siendo perseguidos, los santos están en la tribulación. Estos versículos elogian la fe, la perseverancia de los santos contra los que la bestia hace guerra y los vence, pero ellos siguen guardando los mandamientos de Dios y tienen su fe en Jesús durante ese tiempo. Entonces dicen, ahí están, hermanos, estos son la iglesia. Pero repito, no exclusivamente la palabra santo se refiere a la iglesia, como algunos quieren forzar. Aquí se entiende que son algunas personas que han creído en el Señor después del arrebatamiento de la iglesia y quizás por el arrebatamiento de la iglesia, por esa evidencia, y ahora están enfrentando una persecución directa de este régimen que se implantará, el régimen del anticristo. Pero la existencia de creyentes en Dios, en Jesús, en la Biblia, en el Señor en general, en la tierra, durante el periodo de la gran tribulación, no necesariamente implica que la iglesia tenga que pasar por la gran tribulación. Entonces, una vez más repito, algunos que son demasiado exclusivistas y creen que nada más la iglesia será salva, pues se ven forzados a admitir que la iglesia está aquí presente, porque como más, si nada más la iglesia se salvará. Pero aparte de la iglesia, otras personas también formarán parte del grupo de salvos, aunque no de la iglesia. Y de eso, pues también hay tela de donde cortar y hay mucho que hablar. Termino con los 144,000 sellados, que es un tema pues más fácil, más conocido. Están 2 veces en la Biblia, en el capítulo 7 también aparecen en la introducción y aquí también en el 14, ahí están, a ver, 144,000 que fueron redimidos, aquí está, 140,000 de entre ellos en la tierra. Este grupo pues se refiere a 12,000 de cada tribu, de cada una de las tribus del pueblo de Israel,
Y es un trato especial del Señor con el pueblo de Israel. Ahí no es la iglesia, es el pueblo de Israel. Uno es el plan de Dios para la iglesia y otro es el plan de Dios para con el pueblo de Israel. Termino. Ahora sí, mi hermano Roberto, después de 3 veces de decir termino, ya uno va a terminar. En el 19, donde una vez más podemos ver aquí las bodas del Cordero. El capítulo número 7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque se han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es esa esposa? Hay un debate largo allí y amplio. Es Israel, es la iglesia. Bueno, aquí estamos convencidos que la esposa es la iglesia. Una iglesia preciosa que Él ha preparado para presentársela a sí mismo, sin manchas, sin arrugas, ni cosa semejante. El argumento es amplio, hay muchos versículos para demostrarlo. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La esposa es la iglesia y Cristo viene entonces con la iglesia. Entonces vi los cielos abiertos y un caballo blanco, y el que lo montaba es fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Hombre es el verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en blanco y etcétera. Entonces aquí hay un ejército celestial vestido de lino fino, blanco. La identidad de estos, ¿quiénes son estos ejércitos? Nosotros creemos que también se refiere a la iglesia, la esposa del Cordero, los santos glorificados, la iglesia que ahora regresa con Cristo desde el cielo. Esta es una secuencia cronológica y, vale la redundancia, lógica también. La iglesia, para poder venir con Cristo desde los cielos, previamente debió reunirse con Él en el arrebatamiento del capítulo número 4. 4 se va, 19 regresa, 4 y 5 adoración celestial, del 6 al 18 terribles juicios de los cuales no participará la iglesia aquí en esta tierra. Hemos abordado así velozmente, volando hoy, el libro de Apocalipsis. Yo espero, mis amados hermanos, haber traído un poquito de luz en esta manera de interpretar Apocalipsis. Se conoce como pertenece a una escuela de interpretación llamada futurista. Hay otras maneras de interpretarlo. Algunos piensan que nada más se refería a lo del primer siglo, preteristas. Bueno, hay maneras de interpretar la palabra de diferentes formas, ¿no? Estaba revisando un libro que habla en contra del preterismo. Varios hermanos de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional han recopilado unas enseñanzas de por qué no somos preteristas, sino por qué creemos que el libro de Apocalipsis se debe interpretar de esta manera. El libro se llama La Esperanza Bienaventurada. Hace algunos años atrás, en esta iglesia hermana, pues se suscitó una división precisamente por causa del preterismo, una escuela que interpreta de otra manera el libro de Apocalipsis. Yo quiero terminar invitándoles a ustedes, hermanos, a confiar en el Señor. Tenemos palabra de Dios, tenemos promesa de Dios. Dios es fiel. Estamos esperando, como veíamos la última oportunidad, un evento inminente. Y si es inminente, pues no hay que esperar 3 años y medio o 7. No, esto podrá ocurrir en cualquier momento. Nos vamos con el Señor, sube acá y se ejecutarán los juicios en esta tierra. No hay iglesia aquí en la tierra. Allí uno tiene que reconocer que habrá algunos salvos en este periodo de la gran tribulación, o meter a la iglesia en la tribulación, quienes son exclusivistas, ¿no? Y finalmente vendremos en el capítulo 19 con Cristo, la esposa, y reinaremos sobre la tierra. Esa es la esperanza que nos alienta a nosotros a mantenernos en santidad, mantenernos en vigilancia, atentos, ¿verdad? Pendientes para escuchar su voz y salir a recibirle. Si usted, querido amigo, no goza de esa esperanza,
de ese anhelo por el encuentro con su amado Jesús, yo le invitaría a que arreglara las cosas con Él, con el Señor. Y puede hacerlo ahora mismo. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que obre, que traiga revelación, que traiga entendimiento a los amigos particularmente, pero también a los hermanos, que no haya una zozobra, una inquietud, ay hermano, ¿qué tal? Ay, no, 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 nada de miedo. Lo que tenemos es que estar felices, dichosos, porque nos vamos de esta tierra y nos vamos con nuestro amado, con el Señor. El Espíritu y la Iglesia dicen, sí, ven, Señor Jesús, no tardes más. Bendito Dios, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me has dado una vez más de dirigirme a todos nuestros hermanos y amigos también. Y pedirte, Dios, que nos ayudes a comprender realmente lo que tu palabra nos enseña, que traiga luz a los hermanos, que traiga revelación a los amigos. Y, Señor, que tu palabra haga un efecto en la vida de ellos. Y ellos no gozan de la salvación, no gozan de esta esperanza bienaventurada, puedan ellos con humildad, con reconocimiento de sus pecados, de sus faltas, arreglar las cosas contigo ahora, Señor, ahora que hay oportunidad. Guíales al arrepentimiento, Señor. Guíales a la obediencia a tu palabra, que puedan llegar a las aguas bautismales y ser revestidos, Señor, al invocar tu nombre en sus vidas. Que perdones sus pecados y que les hagas parte de este grupo especial, de este pueblo especial, de este pueblo selecto que es la iglesia de Jesucristo. Obra poderosamente, Señor Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Un feliz fin de semana. Saludos a todos los que nos han escrito. Mi hermano Wilson Brochero, Dios lo bendiga. Mi hermano Johnny Sandoval también. Uber Cardona ahí en Baltimore, Maryland. Mi hermano José Ortiz, Marlene Reyes, ese es el hermano José Ortiz, la esposa del hermano José, bienvenidos, Dios les bendiga a todos, mi hermano José Luis, Miguel Huila, bueno, todos los que nos han escrito acá, la hermana Luz Marina Polo, Marlon Escobar, Dios les bendiga a todos, Manuel Herrera, ya, este es un pastor, este es el hermano que estaba mandando los videitos que les he mandado aquí a los hermanos de Baltimore, iba a decir, de Poughkeepsie, sobre un encuentro, visita diaria con Jesús. Muy buen trabajo, hermano, el que usted hace con su esposa, no sé si será su esposa o las hermanas allá en La Guajira. Bueno, ya sé quién es el hermano Manuel Herrera. Dios les bendiga a todos. A todos, saludos especiales, mi hermano Ricardo Núñez también, Dios les bendiga y amados hermanos, no olvide que este fin de semana les esperamos. Cerca a su casa hay un lugar de predicación, congréguese. Aquí en Poughkeepsie estamos 691 Main Street, desde las 9 de la mañana puede llegar allí. A las 10 tenemos la oración y a las 11 nuestro servicio dominical. Gracias y paz, mis amados hermanos. Gracias, hermano Roberto, por la oportunidad. Dios les bendiga a todos. Recuerde, Cristo viene pronto. Maranata.